only in Mexico. Lleva como 7 sofás, no 1 o 2, lleva 7 sofás. En el episodio anterior, tras recorrer la paranormal carretera de La Rumorosa, llegué a Mexicali, frontera desde la que intentaría pasar a Estados Unidos. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Mi última gasolinera en México es Rendichicas. Surrealista esto, tío. Chicas que rinden. ¿O qué significa esto? Se lo voy a preguntar. Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Que estás comiendo hielo? Claro, como apenas hace casi 40 grados. Una pregunta, ¿cuál es el origen del nombre de la gasolinera de Rendichicas? No sé, soy nueva. No sé si es por chicas que rinden o algo así. O sea, que sois muy eficientes. Somos tres trabajando nada más de la tarde, en la noche sí hay hombres por la cosa. De noche es Rendichicos. Lo que no me rendiría tanto a mí sería el tiempo para entrar a Estados Unidos, pues la salida de México se me complicó de manera inexplicable. Me imagino que tengo que pasar por migración y aduanas mexicanas y luego por lo mismo de Estados Unidos. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que Mexicali es una mezcla de México y California, y Caléxico, que es la ciudad que está del otro lado de la frontera, es una mezcla de California y México. Como a mí me gustan los juegos de palabras, pues me pareció muy curioso. A la chaval, ¿y yo para dónde tengo que ir tú? Mira aquí, Hacienda, le voy a preguntar. Hola, buenas. Una pregunta, tengo que deshacer los papeles de mi moto. ¿Dónde se hace? ¿Subes videos tú? Sí. Ya te había visto, o sea, la voz y La moto. ¿Te caes en Guatemala? Me caí en Guatemala, en México, en Colombia. Es una experiencia. Es una experiencia. Ahora sí que te puedo ayudar. Pues me ayudaría mucho si me indicas dónde tengo que hacer la salida migratoria de México y deshacer la importación temporal de mi moto para que me devuelvan el money. Lo haces en el Banjército. Hay una sucursal Vale. aquí adentro, pero tendrías que retornarte. ¿Pero por dónde retorno? Ingresas y te retornas. Tienes que hacer un buen retorno. ¿Pero qué? ¿Ingreso a Estados Unidos? La opción número 1 era entrar a Estados Unidos y salir a México para volver a entrar luego a Estados Unidos. Y para retornarte ahorita, pues no sé por dónde. Pues me voy a tener que meter a contramano. La opción número 2 consistía en volver a contramano por donde había venido para tratar de entrar en el edificio de migración y aduanas. Ahí ya es Estados Unidos. ¿Ahí ya es Estados Unidos? ¿Y dónde hago yo el papel migratorio de México? ¿Dónde me sellan? La inmigración está aquí. Sorprendentemente, en este paso fronterizo solo se puede acceder a migración si se está saliendo de Estados Unidos, pero no si está saliendo de México. Algo a lo que sigo sin encontrarle el sentido. Pero vamos a ver qué locura es esta. ¿Pero cómo salgo yo de México entonces? Sinceramente llevo una semana aquí, semana y media. Qué liada, tío. ¿Y cómo llego ahí, macho? Me voy a tener que salir por aquí a contramano. Con cuidado. Sí, y sin que me vea la policía. La opción número 3 era meterme sigilosamente por una vía habilitada solo para vehículos autorizados. Opción que tomé con la esperanza de que nadie me viera. Lo voy a intentar, a ver si no la lío. Hasta luego, chao, gracias. Madre mía. ¿Y por aquí no podré? Pues voy a intentar meterme por aquí. Lo más rápido, ¿no? Qué absurdo. Vamos, que esto seguro que es el recinto privado, pero... Y en menos de 10 segundos ya me estaban gritando que por ahí estaba prohibido. ¿Pero dónde está la aduana mexicana? Y en menos de 30 quedó mi esperanza truncada. Pero por ahí puedo pasar, ¿no es contramano? Pues la misma persona con la que había estado hablando fue la que me vio meterme por donde no debía. Yo pensé que está por allá afuera. Vale, es que no sé si es contramano. Sí, pero ellos te echan la mano solamente. Te ayudan. Qué lío, tío. Ya te estás arriesgando a una multa. Listo, gracias. No iba a ser tan fácil salir. ¿Allá? Tengo que volver para la aduana. Esto es una locura. Voy para allá. Qué locura, tío. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Hacia dónde va usted? Tengo que ir a la aduana mexicana para deshacer los papeles del vehículo. Ok. Pensaba que estaba aquí. No, es ahí. ¿Cómo llego? La verdad te tenían que dar ellos chance, porque va al edificio, a la aduana. Claro. Con ellos, al negocio. Lo que puedo hacer es sacarte de acá y acomodarte de ese lado. La aduana es esa. ¿Qué me dice este muchacho? No, ese no sabe nada. Mira. Okay. Ese no sabe. ¿Cuánto dura este carril? ¿Cuánto dura? ¿No es tanto, no? No, claro que no. Lo voy a intentar. Mira, es más, mira, yo te digo con mi amigo.
Yo creo que la logro. Voy a ir muy despacito, ¿vale? Voy a ir muy despacito, hermano, que creo que la logro. Gracias. Librada la multa y librado quién sabe qué, Chacho, la que estoy liando. ahora tocaba ir a contramano. Aquí a contramano. Joder, chaval. A ver si pudiera pasar para acá. Mira, por aquí me voy a meter. Esto es que es increíble. Increíble, increíble. Ahora esta es para acá, claro. ¿Y cómo llego yo ahí, tío? ¿Me tendré que meter por esa? Vamos a ver. Ah, no, esta también. Joder. Es que tampoco me quiero meter por la colonia que no es, ¿sabes? Voy a intentar ir por aquí. ¿Aquí a la derecha o qué? Claro, vamos a intentar por aquí. Es que tengo que poder llegar de alguna manera. ¡Hala! Pero ¿y cómo llego yo ahí? Voy a tener que ir caminando y preguntar, tío. Voy a dejar la moto ahí. Le pregunto aquí al de la puerta, es que no tengo cómo entrar. Mira, creo que este va a ser el compañero. Jefe, una pregunta. Mira, es que tengo la moto ingresada, que la ingresé hace mucho tiempo en México. Me voy para Estados Unidos y no sé dónde tengo que deshacer el papel. Gente para allá al fondo, por ahí va a encontrar un guardia, le dice que va a hablar. Listo, tengo la moto ahí en la esquina, déjame meterla, porfa, para no dejarla en la calle. Yo me cruzo con cuidadito, ¿vale? Está bien. Gracias, hermano. Dios santo, menos mal que me ha echado la mano este hombre. Me tengo que meter todo esto en contramano. Acojonante, tío. Para hacer las cosas bien, porque es que son 400 euros de señal que deje. Venga, venga, lo conseguimos. Me meto por aquí a contramano. La que voy a liar, chaval. Por aquí. Me voy a meter por aquí. Discúlpenme. Todo al revés. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Es aquí donde se deshace el papel de importación de vehículos? Oh, es aquí al lado, pero está cerrado por hoy todavía. ¿Cómo está cerrado? No han dicho todavía cuándo lo van a abrir. Lo están remodelando. Están en la otra garita. ¿Otro paso fronterizo? Sí, Mexicali 2. sí. Uf, está a media hora, ¿no? Es para cancelar el permiso de importación de una moto extranjera. Eso es lo que quiero hacer. ¿Aquí no se puede? Normalmente es aquí, siempre está abierto, pero lo están remodelando y creo que hasta mañana. Listo. Bueno, pues me voy a Mexicali 2. A ver si... Mientras sea un paso fronterizo y no una cárcel, que tiene nombre de cárcel, Mexicali 1, Mexicali 2. Hasta luego. Mexicali 2 quedaba con el tráfico de la hora punta a media hora. El problema era que estaba oscureciendo y todo apuntaba a que me tocaría cruzar de noche. Bueno, pues lo que ha sucedido es que están remodelando la oficina de Banjército de este paso fronterizo y no se puede, así que toqué a la otra. Lo que sucede es que la mayor parte de la gente que viene de Estados Unidos no hace el ingreso del vehículo porque hay como un trato especial si no vas más allá de 50 kilómetros país adentro. Son pocas personas como yo que tienen que hacer el ingreso real del vehículo y de las dos fronteras que hay en Caléxico. Buen palo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Hasta luego! Una por otra. Aventuras mexicanas hasta el último momento. No, tengo que saludarte, viejo. No te sigo. Muchas gracias, carnal. Te buscaba. Aquí sí es. Los papeles de la aduana, que es la que estoy liando, tío. Hasta la otra garita. Estoy yendo a esa. Mira, esta aquí derecho, no tienes ningún pierde. No tiene pérdida, ¿no? Derecho. Tú sigue, se te va a hacer eterno el camino. No te desesperes. Se me va a hacer eterno. Sí, es que estamos hablando de unos 8, 10 kilómetros. Es que, tío, me he tenido que meter a contramano para poder acceder al lugar donde estaba Ejército. También. ¿Me voy a tener que meter a contramano? Sí. ¿Pero qué sentido tiene ese? No sé, México. Listo, pero me meto a contramano y nadie me va a reñir, en teoría, ¿no? No, nadie. Listo, cuídate. Así que mira. Hasta luego, chao. Chao. Vale, pues me voy a tener que meter a contramano en el otro también. Así son las cosas. Lo vamos a intentar por aquí. El muro nos continúa acompañando a la izquierda, recordándonos que todavía estamos en México, que esto sirva de aprendizaje para los que queráis hacer este tipo de viaje. Puedes entrar a Estados Unidos sin darte cuenta, sin haber deshecho los papeles de México y por tanto que no te hayan devuelto la pasta. Pero lo importante, como decía el compadre, era no desesperar. Debe ser esta. Mira, esta debe ser. Creo yo. Pues por ahí debe ser, tío. ¿No? ¿O qué? Esto es un lío del carajo. A
Había llegado a Mexicali 2 y el proceso sería iniciado de la misma forma, preguntando. Disculpe, señor, una preguntilla. Para cancelar el permiso de la moto, ¿dónde es? Vete a estacionar allá atrás y te vas caminando para allá. Listo, muchas gracias. Por aquí debería ser... Mira, los amigos de Banjercito. A ver si con suerte es aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Para cancelar el permiso de la moto es acá? Sí. Uy, ¿cómo me ha costado encontrarte, hermano? He ido a la otra frontera y no está funcionando, está cerrado. Ya estaba dando por perdido no sé cuánto era esto. $400. Eso, muchas gracias. Soy primo. He dado con la persona correcta y encima, ¿sabes qué? Te hace un regalo. Porque me ha dado una alegría, ya pensaba que no lo conseguía. ¡Qué alegría, tío! ¿Ves? Por algo pasan las cosas. Sí, sí. Desde que entró a México, a ver, pero... A tu oficina, compadre, en tu horario laboral, no en el de otro, en el tuyo. Qué bonita es la vida. Éxito en la misión aduanera. Vamos a ver si tenemos éxito en la misión migratoria, porque me parece que me he pasado por un día. Y si te pasas por un día, pues la consecuencia es pagar 700 y pico pesos. Pero bueno, vamos a intentar que no suceda. Hola. Hola, ¿qué tal? Huele a nuevo aquí, ¿eh? Sí, están arreglando. ¿Están reformando? Tu pasaporte. ¿Cómo lo vas a tener que pagar? ¿Cómo así? Sí, porque te dan el permiso por 7 días. Pero me dijeron que contaba a partir del día siguiente, ¿no? O sea, Ok, sí. claro, claro. Te voy a bajar. Gracias. Oye, muchísimas gracias a Que ti. te vaya muy bien. Creo que usted es la última persona de México que saludo. Adiós. Ya, aquí se termina lo bueno. Mira, amor, ya. Hasta luego. La verdad es que me tocaba pagar, pero me ha perdonado. También creo que por otro lado no está mal, teniendo en cuenta todo el panorama. Y ahora a entrar a Estados Unidos. Bueno, lo que voy a hacer es grabar con el intercomunicador, que es menos llamativo. Según me han dicho, no es ilegal entrar grabando. O sea, no pasa absolutamente nada. Solo que no quiero dar tanto el cante de ir con 4 cámaras grabando nada más entrar a Estados Unidos. Vamos allá. Vamos a América. Hello, good night. Hello. How are you? Pretty good, how are you? Great. Passport? Passport. Sorry, it's my first time going into the US with a bike. And your license plate from what state? Yeah, for sure. Where is it? From Spain. Spain. Yeah. I had to ship by airplane the bike, man. I've never seen a Spain. It's not normal, actually. Sir, could you tell me, please, how can I do the US CBP form 7501 for the bike? Because once I reach Alaska, I need to ship it back. And they told me, be sure that when you get into the US, you have that form. Where's the Melendez? Can you come to lane 2? Thank you very much, sir. No problem. Have a good night. Estoy entrando oficialmente a California. Creo que estos son unos rayos X que flipa, que me van a sacar hasta el alma. Y aquí el señor Meléndez, o Menéndez, me va a ayudar a hacer el form. What's the name of the phone you were asking for? This one. Bueno, pues voy a pasar aquí otra máquina más, para que me sigan analizando el alma y a ver si sacamos el papelito este. Muy importante este formulario, me han dicho, para luego poder mandar la moto desde Alaska a otro lugar. Ese lugar no va a ser España, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, ya os diré cuál es. Lo que sí puedo decirles ahora es que, tras un buen rato mareando a los agentes intentando conseguir un formulario del que jamás habían oído hablar, finalmente me dijeron que no podía ser. Bueno, no conseguí el papel porque me han dicho que necesito un agente de aduana, un broker. En fin, yo me voy sin el papel, no tengo tu seguro todavía y que sea lo que yo quiera. Ahora sí que sí, acabo de entrar oficialmente a los Estados Unidos de América. Tengo muchas ganas de llorar porque significa un cierre de etapa muy importante, que es Latinoamérica. Estoy pensando en todo lo que tiene que subtitular a partir de ahora y estoy por volverme a México. Pero ahora lo importante es encontrar una hamburguesa, encontrar internet, que por alguna razón no me funciona, ver dónde me hospedo y escoger en qué almohada lloro. ¿Esto qué es? Comida chatarra, Jack in the Box. A lo largo del viaje muchas cosas conté. Lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo también mostré. Ahora un ciclo cerré. Dejaba Latinoamérica y a la casa del tío Sam pasé. Welcome to America.
primer día en Estados Unidos tendría 2 misiones: arreglar de nuevo el palo trasero y sacar el seguro de la moto. Hello, ¿hablas español? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Me han dicho que aquí soldan, ¿verdad? ¿Soldan aluminio? No, no tengo para hacer aluminio. Ah, ¿Qué se quebró? pues fíjate que aquí suelo poner una cámara y se me fue para allá, para que no me haga esto, que aquí pongo una cámara y se me soltó, no sé. Pronto me empecé a percatar de que la mayoría de la gente que vive en la mera frontera es de origen hispano, y este hispano me indicó cómo llegar a donde estaba otro hispano que sí soldaba aluminio. Woolfolks, aquí ha de ser. Allí conocería a Marco Woolfolk, un mexicano emigrado años atrás a Estados Unidos. Aquí hay que portarse bien. Pues tiene que portar uno bien como persona, cabal. Aquí en nuestro México, porque pues adoramos México también, ¿verdad? Pues somos de allá. Leí que en Estados Unidos hay más de 40 millones de mexicanos. Sí, sí es cierto de eso, que esos 40 millones yo creo que votamos como nomás unos 6, 7. Aquí hay que venir a trabajar si quieres vivir bien. Esto es sencillo, ¿no? Para ti. Pues es un pump cake. La historia de Marco es la del migrante que llega a trabajar con ganas a Estados Unidos. Las cosas le van bien y la vida le recompensa. Que ya me operaron 2 veces, 3 veces del corazón y aquí estoy. Tengo unos stents en mi corazón, pero ¿Te lo cubrió la Seguridad Social de Estados Unidos? sí. Y eso en México no lo podrías haber hecho. No, ya no estuviéramos platicando. Ya me hubiera llevado Hubiese llevado la parca. a la parca. Estoy agradecido con Dios, agradecido con Estados Unidos. Y pues aquí estamos toda mi familia. Nos naturalizamos ciudadanos. Cambias el estatus, cambia tu vida. Cambian hasta la manera de cómo te tratan. Estados Unidos ayuda mucho a la gente. No es la historia de todos, pero sí la historia de muchos. Un placer, Marco. Muchísimas gracias. Ya verás en los vídeos qué tal va el palo. ¡Chao! Pues qué historia más bonita. A través del palo acabamos de ver la historia de una familia que viene a Estados Unidos y a través del trabajo pues echa para adelante, monta un negocio y le va muy bien. Funcionas, ¿no? Ahí está más o menos, un poco doblado. No, está perfecto, hombre. Una de las cosas que se dicen de Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. El sueño americano es exactamente eso. Hay quien dice que es mentira, hay quien dice que es verdad. Lo que está claro es que si vienes aquí, sacas los papeles y trabajas duro, tal vez para algunas personas respecto a sus países de origen hay más probabilidades de salir para adelante. Ahora voy a sacar el seguro de la moto y os hago una pequeña actualización respecto al famoso papel que traté de conseguir ayer en la aduana. Me han dicho que sí es necesario para salir luego de Estados Unidos por aire. He llamado a 7 agencias aduanales, ni una me ha dicho que hagan ese papel. Al menos me voy tranquilo sabiendo que lo he intentado. Espero que no se vuelva esto contra mí dentro de unos meses. Hola. Sorry? Yes, I would like to do an insurance for my bike. No lo he conseguido. Me dicen que como no tengo licencia norteamericana, no me pueden vender el seguro. Voy a ir a otro sitio a ver si tengo más suerte. Lo voy a intentar en este otro. Voy a compartir toda la información de cómo lo he hecho para que quien viaje en moto en unas condiciones parecidas a las mías, que lo podáis hacer por teléfono idealmente un día antes de venir, así estáis completamente asegurados, no como yo que he estado un día sin seguro y bueno, pues si tienes mala suerte la lías bastante. Juan os va a contar lo que tenéis que hacer si no sois de Estados Unidos y queréis contratar para vuestra moto o coche o lo que sea un seguro telefónicamente, presencialmente, como sea. Pueden contratar seguro de auto con nosotros, también de moto. Si vienen de otro país, tienen un vehículo, una moto de otro país, podemos nosotros asegurarlos. No necesitan venir a la oficina, todo puede ser por teléfono o en línea. Bueno, conseguido queda. He pagado el seguro finalmente de todo el año. Cuando termine, llamo por teléfono y me devuelven lo que quede del restante de la póliza. Voy a comerme un taco donde pueda y a ver si arranco ya de una vez, que llevo todo el día arreglando papeles y no he conseguido el de la moto. Ha sido imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Esperemos que no me genere problemas en el futuro. Vámonos.
con la barriga llenita, me dirijo a mi próximo destino. La ciudad sin ley. This is Slab City, take a dab with me. Welcome to Slab City, This is Slab City, take a dab Slab with me. City has developed a strong sense of This community. is Slab City, take a dab with While me. Slab City may not be for everyone. This is Slab Curioso, ¿no? Justo en el país donde más se supone que se aplica, me he enterado de que hay un sitio donde no es así. Así que voy a ir para allá, no tengo ni reserva ni nada. Podría acampar, pero solo el destino sabe lo que será. with me. Rookie, you don't wanna dab with me. Rookie, you don't wanna dab with me. This is Slab City, take a dab with me. On the road, I got a slab with me. At the pad, I got a slab with me. Rookie, you don't wanna dab with me. Cop that heat from the broccoli barrel. Hit the line, see what they got for sale.